Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Vos? Todo muy bien. Contame, ¿por qué el tráfico puede ser pensado como un problema a resolver con la matemática? Mira, el tráfico es muy parecido a la forma que se comportan a los fluidos como viajan en caños, pensando en agua o gas. Y eso fue estudiado hace mucho por ingenieros y físicos, y hay leyes de comportamiento, estas cosas, ecuaciones que describen todo esto. Con lo cual el tráfico se puede pensar de esa forma. La diferencia grande es que el tráfico tiene un componente muy grande, que es cómo toma las decisiones la gente, de si la gente va a viajar en un lugar, viene manejando, si dobla, no dobla, sigue derecho, con lo cual no alcanza solamente con ecuaciones de física para entender cómo se comporta el tráfico, pero sí globalmente se puede modelar matemáticamente. Supongo que hay que considerar que los viajantes tienen un patrón similar de viaje, ¿no? Claro, lo que suele hacer, cambiando estas reglas físicas que se usan para agua o gas, lo que se hace es asumir que, como ejemplo, ¿no?, que la gente toma el camino más corto para ir de su origen, que es de donde viene, a su destino, que es hacia donde va. Eso es una aproximación, no es necesariamente lo que todos hacemos todos los días, pero se vio empíricamente que en la práctica se ajusta muy bien a lo que podemos medir, qué es lo que hace la gente globalmente si yo voy a una ciudad y veo qué está pasando. Entonces, la gente toma el camino más corto del origen al destino, eso suele pasar, pero no siempre. ¿Por qué podría no pasar? Por ejemplo, a la mañana tengo que dejar a mi hijo en la escuela y hago un camino un poquito más largo para ir a la escuela y dejarlo. O por ejemplo, quizás si tengo entre dos rutas distintas, en una de las dos me gusta más el paisaje y prefiero tomar una un poquito más larga que otra que es más corta. Pero como dije antes, por más que existen estas cosas día a día, globalmente se vio que los caminos más cortos se aproximan bien a la realidad y por eso se usan. ¿Y cómo agrego todos esos comportamientos y hago una proyección sobre el tráfico? Bueno, eso es lo importante. Ahora, si yo asumí que cada persona va a tomar el camino más corto para ir al destino, ahora la pregunta es cómo modelo yo y cómo intento predecir globalmente qué va a hacer la gente en la ciudad. Ahora, lo que suele hacer en ese caso es pensar en una situación que se llama en equilibrio. Y el equilibrio es una situación donde todo el mundo toma el camino mínimo con respecto a lo que hace el resto. Porque no te olvides que lo que hace mi camino mínimo depende de las decisiones de todos los otros. Porque que sea mínimo o no depende de la congestión que hay en cada calle. Si todo el mundo decide tomar esta avenida, ahora una avenida que yo hubiera pensado que es el camino más corto para ir a mi destino, quizás termina siendo larguísimo porque está muy congestionada y a mí me conviene irme por otro lado. Con lo cual el camino mínimo tiene que ser un camino mínimo con respecto a lo que hacen todos a la vez. Y la pregunta es si eso existirá o no existirá, y eso se estudia matemáticamente. Te doy un ejemplo para que quede bien claro a qué me refiero con un equilibrio. Supongamos que hay una ciudad donde toda la gente vive en un suburbio, que está acá, y toda la gente trabaja en el centro, que está allá. Con lo cual todas las mañanas toda la gente de acá tiene que ir al centro. Ahora, supongamos que hay una autopista muy linda que va del suburbio al centro, pero el problema, como cualquier autopista, es que se congestiona. Si demasiada gente decide ir por la autopista al centro, terminan tardando todos mucho porque está congestionada. El segundo camino sería no subirse a la autopista y tomar las calles que hay alrededor de la autopista, que son por supuesto más largas y más lentas, pero se congestionan menos porque hay muchas calles, hay más oferta de distintas posibilidades de viajes para ir del suburbio al centro fuera de la autopista. Con lo cual, si yo tuviera que prever qué va a pasar, pasaría lo siguiente. La gente va a tender a subirse a la autopista hasta el momento en que el tiempo de viaje a lo largo de la autopista se equipare al tiempo de viaje por afuera. En ese momento todo el mundo va a tomar un camino que mide lo mismo tanto en la autopista como por afuera, y eso se dice que es un equilibrio, porque si alguno de ellos fuera a cambiarse el otro camino, no tardaría menos. Están todos viajando por su camino más corto. En la práctica las cosas son más difíciles porque uno tiene una red compleja con muchas calles por todos lados y gente viajando de todos lados a todos los otros lados, pero igual se pueden calcular estas cosas y lo que se ve es que existen soluciones donde todo el mundo toma el camino más corto. Ahora, un punto que quiero hacer acá como punto importante es que el equilibrio no es necesariamente la solución que minimiza el tiempo de viaje de la gente. Por más que el equilibrio, todo el mundo toma su camino que para sí mismo es el más corto, globalmente no tiene por qué dar el tiempo más corto. Por eso pasa por el lado de las políticas públicas del lugar, intentar diseñar políticas que intenten bajar lo más que se pueda el tiempo de viaje, asumiendo que la gente se va a comportar como un equilibrio. Ahora, hablaste de política. ¿Qué tiene que tener en cuenta una ciudad cuando busca cambiar estos patrones de conductas existentes?
Claro, lo más importante es de alguna forma anticipar cómo va a reaccionar la gente al cambio de política pública. De alguna forma, como ciudad o como gobierno de la ciudad, tengo que intentar dar los incentivos para lograr lo que quiero que pase. Ahora, el problema es que no es fácil preverlo cómo reacciona la gente a distintas políticas. Y déjame darte un ejemplo al respecto. En México, hace algunos años, como hay mucha congestión y mucha contaminación, consiguientemente por la posición geográfica de la Ciudad de México, está entre montañas, lo que se intentó hacer es una medida donde cada día por semana había algunas patentes que no podían ingresar al centro. En corto plazo eso anduvo bárbaro porque lo que pasó fue que mucha gente, o sea que la gente que tenía autos con esa patente no podía ir, con lo cual cada día disminuyó 1/5 del viaje, de número de viajes que entraban al centro de la ciudad. Eso estuvo muy bien inicialmente, pero a más largo plazo lo que pasó es que la gente se compró un segundo auto, que necesariamente este segundo auto era más barato y más viejo que el primero, porque la gente no tiene plata para comprarse muchos autos. Entonces, los días que no podía ingresar al centro con el primer auto, la gente ingresaba con el segundo, que al ser más viejo contaminaba más, y terminó pasando que globalmente la contaminación en la Ciudad de México aumentó, que era todo lo contrario a lo que se quería lograr con la política pública que se implementó. Con lo cual, repito, lo más importante en todo esto y lo más difícil justamente es tener en cuenta cómo va a reaccionar la gente a un cambio de políticas públicas que yo pueda querer hacer en mi ciudad. Nicolás, muchas gracias. Tenemos que volver a la universidad. ¿Vamos con tu auto o con el mío? No, vine en bicicleta, así que gracias.